Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Vamos a tener un estudio bíblico hoy, lunes 6 de julio. Estamos viendo una serie acerca de la Biblia y contrastamos lo que la Biblia nos enseña con otras religiones en estos días. Hemos hablado de cómo se formó la Biblia, hemos hablado de la importancia que tiene lo que es como palabra de Dios. El otro día confrontábamos la Biblia con el Islam. El libro sagrado del Islam es el Corán, hablamos de eso. Y hoy vamos a hablar del hinduismo y del budismo. Vamos a estar considerando dos religiones más de las que hay en este mundo, porque el cristiano pues es conocedor de todas las cosas, no podemos ser ignorantes, tenemos que conocer estos temas y ver también qué es lo que la Biblia nos dice al respecto para estar preparados y presentar defensa del Evangelio a todo aquel que nos demande. Es necesario estar informados para saber, poder responder a las personas. Si alguien te pregunta, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿En qué se diferencia el cristianismo del budismo, del islam o del hinduismo? Por eso estamos estudiando todas estas cosas. Así que hoy, lunes, hemos dicho 6 de julio, vamos a tener nuestro estudio bíblico y veo que ya hay un grupo de hermanos que están conectados en este directo de Facebook. Recuerda que en nuestro canal de YouTube es Iglesia Cristiana Unida de Valls, ahí están todos los estudios. Aquí en Facebook también, pero aquí pues claro, tienes que ir retrocediendo hacia atrás, y en Facebook, en YouTube pues están más agrupados, tienes todos los temas y hay un montón, no sé cuántos. Javi es el que lleva la cuenta, el que los cuelga, pero si entras ahí en YouTube lo puedes ver. Así que buenas tardes Miriam y Nancy, Dios te bendiga también, buenas tardes. Juan Bermudo, buenas tardes. José María, Ana Karina y los hermanos que se están conectando y están saludando. Benito, Merideño, María Luisa, buenas tardes a todos. Ahí estamos, hermanos de diferentes rincones de este mundo, para compartir en un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo propósito, porque somos un solo cuerpo. Allí estés, donde sea que nos reunamos, tenemos el mismo Espíritu Santo y es la misma fe y por lo tanto la misma intención. Así que vamos a dejar que Dios trate con nosotros, y para que eso sea efectivo vamos a presentarnos en oración delante de Dios. Le vamos a pedir a Dios que Él nos dirija, que nos guarde, que nos lleve en el Espíritu Santo a la verdad de la palabra. Buenas tardes, Yeuris, Liliana, bienvenidos a todos. Vamos a orar. Señor, otra vez te agradecemos esta nueva oportunidad que nos das. Tú nos has dado la salud, las fuerzas, has permitido que las circunstancias fueran favorables para que ahora, este lunes a esta hora de las 8 de la tarde, podamos estar aquí reunidos y podamos abrir tu palabra y ver qué es lo que nos quieres enseñar. Guíanos, enséñanos, ayúdanos a tener tu visión, a tener la sabiduría que viene de ti. Necesitamos mucha sabiduría, por eso no paramos de pedirte, y sabemos que tú nos das, Señor. Estamos en tus manos, separados de ti no podríamos hacer absolutamente nada. Esta es tu obra, es algo que tiene que ver con el reino, con la eternidad. Por eso necesitamos que tú abundes más y más en nosotros de todo fruto que viene del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad de tu palabra y nos dé el alimento espiritual a cada uno así como lo necesitamos. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Te agradecemos tu misericordia, tu gracia, que es lo único que necesitamos. Señor, gracias por mis hermanos, que ahora puedo verles y compartir en comunión este tiempo. Te lo pedimos todo muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos al estudio. Beatriz, buenas tardes, y Roberlando también, buenas tardes.
Qué variedad de nacionalidades, porque aunque muchos de vosotros vivís en España, pero sois de otros países. Tenemos ecuatorianos, salvadoreños, tenemos cubanos, franceses, mexicanos, argentinos, no sé si me dejo algunos por ahí. Bueno, también se suelen conectar a alemanes. Tenemos un poquito de todo. Colombianos, me dejaba. Bueno, si me dejo alguno, me perdonáis. Pero fíjate qué variedad, ¿no? De nacionalidades. Pero ahora compartimos una misma nacionalidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y en este mundo estamos de paso. En nuestro destino es aquel que el Señor ha preparado para nosotros. Buenas tardes, Gaby y Yoli. También me alegro veros. Bienvenidos. República Dominicana me dejaba también que Yeuris estaba por ahí conectada. Muy bien. Juan Vázquez, buenas tardes. ¿Qué sabes del hinduismo? ¿Qué podemos comentar? Si alguien te pregunta, oye, ¿qué diferencia hay entre el hinduismo y el cristianismo? ¿Conoces algo de la religión hindú, el hinduismo? ¿Qué sabes del hinduismo? Bueno, pues no sé si hay aquí entre nosotros algunos expertos, pero yo me he dado cuenta que por norma general, si a veces he pulsado un poco a ver la gente cómo está de este conocimiento, pues me he dado cuenta que se sabe muy poco. Aparte de que las vacas son sagradas en la India y que allí en el Ganges tiran cadáveres y todo porque entienden que es un río así como sagrado y poco más, que creen en la reencarnación, ¿verdad? Bueno, pues repito, no sé si hay algún experto aquí en hinduismo, pero yo me di cuenta de eso, que en realidad no sabemos demasiado de estas religiones. Quizás del Islam sabíamos un poquito más, pero como algunos hermanos después me comentan, muchos mensajes privados, hablamos a veces, me llegan comentarios de los hermanos que oyen los estudios, pues también había muchas cosas que se ignoraban. Otro día vamos a hablar del catolicismo romano, porque si hablamos de la iglesia tenemos que hablar de la iglesia cristiana en sus variantes, y allí se dividió, se separó la iglesia a lo largo del tiempo, salieron diferentes formas, anglicanos, ortodoxos, protestantes, católicos romanos, entonces hay mucha variedad y mucha diferencia. Sí, Sumati Hari, una de nuestras hermanas que se conectan de aquí de Valls, ella es de la India, no sé si hoy estará conectada, entonces pues seguro que Sumati sí sabe, claro, un poquito más, pero los demás que estamos por ahí, pues parece que mucha información, aparte de eso de las vacas sagradas y que la reencarnación y el Ganges y esto y tal, pues igual mucho no se sabe. En Roberlando dice que en Cuba también son sagradas, se la comen los comunistas, las vacas. ¿Ah? ¿Cómo que son sagradas en Cuba? ¿Sí? ¿No hacen ahí barbacoa de ternera en Cuba? Bueno, no sé. Bueno, pues vamos a ver un poquito acerca del hinduismo, tener nociones básicas. Ya sabes que nuestra intención, tanto el día que hablamos del Islam como hoy que hablaremos un poco del hinduismo y del budismo, nuestra intención no es hacer un estudio profundo, sino esto nos llevaría varias clases. ¿Y para qué? O sea, hablar de todos los detalles, las cosas y eso, pues no sabemos. Ah, que no se puede, están reservadas para algunos. O sea, es alimento exclusivo para según quién. Vale, ahora entiendo. Muy bien. Bueno, pues los hinduistas, el hinduismo es una religión, así como con el nombre, bastante reciente. Porque en realidad el hinduismo no posee un fundador. No hay alguien que fundó el hinduismo, no es una religión así como podríamos hablar del Islam, que la fundó Mahoma, o el cristianismo, que se basa en Jesucristo, aunque ya venía de atrás desde el judaísmo, ¿no? Es el nombre, hinduismo es el nombre que en el siglo XIX recibe la coalición de las religiones existentes en la India.
Su etimología se halla en la palabra persa hindú, que deriva de Sindhu, que significa río, literalmente. Y así que el hinduismo se refiere a todas esas religiones que se extendían a lo largo del valle del río Indo, y de ahí sale el nombre hinduismo. O sea, fue como recoger, había religiones por todas partes, formas distintas, muy parecidas entre sí, pero con muchas variantes. Y entonces en el siglo XIX se reúne toda esa gran masa en la India. La India es un país muy grande con más de 1.000 millones de habitantes. Entonces se reúne todo eso y en un solo bloque y se le denomina hinduismo. Según los hinduistas, dicen que es la religión más antigua del mundo. Pero eso es inexacto, no es cierto, ya que, bueno, puede ser que haya formas de creencia dentro del hinduismo, en esa agrupación que se hizo, que vinieran de muy atrás, desde una antigüedad, pues, pero como nombre y como religión hinduismo es muy reciente, del siglo XIX, estamos hablando de hace poco tiempo. Entonces, los primeros habitantes en la India, ellos practicaban la religión prevédica. Después, pues, vino la religión védica, y todo eso pues tenía que ver con la fertilidad de la tierra considerada como la madre y fértil, y ahí se le atribuye poderes espirituales a todo, al agua, a la flor de loto, a los animales, a los árboles. Hay un montón de diosas y dioses dentro del hinduismo. Por eso, porque estamos hablando de una agrupación de muchas creencias. Entonces se mezclan tantos conceptos que la verdad es que es muy complicado. Según en qué regiones de la India se vive de una manera y según en qué regiones se vive de otra, aunque haya cosas en común, pero la verdad es que hay mucha diversidad y es algo que para comprenderlo en un estudio es muy complejo porque hay mucha diferencia. Entre los muchos dioses que tienen, los más conocidos pues sería Vishnu, sería Shiva, Brahman, Sarasvati, Indra, Lamskmi, Kali, Krishna. O sea, hay muchos dioses y algunos pues seguro que te suenan, ¿no? Seguro que has oído hablar de los Hare Krishna. Bueno, Krishna es uno de los dioses hindú. Vishnu es uno de los dioses también muy conocidos, o Shiva. Entonces, pues bueno, hay muchas creencias en todos estos dioses, en todas estas formas. Mira, vamos a ver, para empezar algo, a ver qué dice la Biblia en 1 de Corintios 10. Leeremos el versículo 19 y 20. 1 de Corintios 10, porque nuestra intención al analizar estas religiones es someterlas a la luz de la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Y 1 de Corintios 10, 19 y 20, vamos a leerlo. Mientras veo que otros hermanos ya fueron conectando y también he ido viendo sus saludos. Cecilia, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. René, buenas tardes. Qué guapo que ha salido en esa foto que has puesto ahí en el saludando. Hi. Hi, eso es inglés, ¿no? Tú eres alemán. ¿Cómo se saluda en alemán? Igual. Hi. Paco y Rosario, buenas tardes. Leemos 1 de Corintios 10, 19, 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo... ¿Qué digo pues? En interrogación. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bien, yo os he dicho muchas veces cuando estudiamos estos temas y hablamos de religiones, que lo estudiamos desde una base de respeto. O sea, nuestra intención no es criticar a nadie ni atacar a nadie en particular, pero también os he dicho muchas veces que la sola predicación del Evangelio es agresiva contra el ser humano, porque la Biblia le llama al pecado por su nombre, pecado.
Y a la influencia del demonio le llama por su nombre, la influencia del demonio. Entonces esto es agresivo. Cuando alguien tiene su religión y tiene sus ídolos, y la Biblia dice que detrás de los ídolos están los demonios, pues esto a la gente le puede chocar y ofender. Pero esa es la verdad. Y no es mi opinión, es la opinión de la Biblia, es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando dice ídolos se refiere a todos los ídolos. La Biblia, tú sabes que en los 10 mandamientos y en otros muchos lugares, pero sobresalen los 10 mandamientos cuando dice allí: no te harás imagen ni ninguna semejanza ni de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, y añade: no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Y en otros muchos lugares la Biblia habla de los ídolos, ídolos hechos con madera, con escayola, con metal. Dios no acepta ningún tipo de idolatría, de culto a ídolos, ni siquiera con la idea de que sea su propia imagen, la imagen de Dios. No, no, tampoco. Ninguna cosa que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está dentro de un trozo de madera con forma de persona específica. No está en ninguna talla de madera, de barro, de metal. Dios no está ahí. Entonces no hay que inclinarse a una imagen y adorarla. Dios no acepta eso. Es idolatría. Y después pues están todos esos ídolos con sus nombres, que cada uno representa una cosa, y si tuviésemos tiempo y los analizásemos, pues verías que detrás de todas esas representaciones se cumple lo que aquí dice en la palabra: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto? Llegaron al Sinaí y Moisés deja al pueblo en sus tiendas, en su campamento, y él sube a la montaña, al Sinaí, para hablar con Dios y recibir de parte de Dios la ley escrita en tablas de piedra. Y como a los ojos del pueblo se tardaba en volver, estuvo 40 días, bueno, podía tener una lógica, no se llevó provisiones para tanto tiempo, para sobrevivir, ni había agua, ni... Entonces el pueblo llega un momento en el que pensaron: Moisés ya no va a volver. Y entonces le dijeron a Aarón: Aarón, queremos que nos fundas el oro, del oro que sacamos de Egipto, y nos hagas una imagen de nuestro Dios para que lo adoremos. Y es interesante que si tú lees allí el texto en Éxodo, dice: para que lo adoremos. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. O sea, el Dios que lo sacó de Egipto, Jehová, así Dios se ha dado a conocer a su pueblo por su nombre propio. Yo soy Jehová, decía Dios. Y ahora le conocemos también a través de Jesús, le hemos visto, Él ha caminado por este mundo, ha dado a conocer a Dios. Entonces nosotros conocemos a este Dios. Pero ellos le dieron forma de becerro, como los becerros de los dioses que había en Egipto. Imagínate, un becerro de oro ante el cual el pueblo se inclinaba y adoraba y decían: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Alguno podía pensar: bueno, entonces no estaba tan mal, ¿no? Si estaban reconociendo que esa imagen pertenecía a Dios, pero Dios no tiene esa forma y Dios no está en ninguna imagen hecha por manos humanas. Entonces Dios se volvió contra su pueblo y Moisés se indignó tanto hasta perdió los nervios y rompió allí las tablas de la ley que Dios le había dado, y a consecuencia de eso murió un montón de gente en Israel. En fin, un desastre. Dios no acepta la idolatría. No es algo que esté aceptado por nuestro Dios, y por lo tanto no podemos justificar estas prácticas que tienen estas otras religiones. No podemos decir que Dios esté detrás de todo eso. Un día te contaba, no hace mucho te contaba una entrevista que vi de un pastor de una iglesia muy grande en los Estados Unidos, está en YouTube, en el que él está siendo, es un pastor de una iglesia de 40 y pico, 50.000 miembros, hijo de misionero, de pastor. Y
y bueno, no es un secreto, está en YouTube, se llama Joel Osteen y lo puedes ver, o sea, él está ahí, lo explica él, yo solamente te cuento lo que él explicó. Él está siendo entrevistado y el presentador como que la intención es un poco acorralarlo para ver qué dice acerca de que los cristianos tenemos la exclusiva de la salvación y que solamente si te haces cristiano te salvas, si perteneces a otras religiones te condenas para siempre. Y entonces yo pienso pues que, queriendo ser tan diplomático, este hombre le dice, bueno, tú sabes que mi papá fue misionero y yo viví muchos años en la India, donde mi papá hacía de misionero, y entonces yo en todos esos años he podido ver la fe sincera que tienen los hindúes, en sus creencias, en su religión. Entonces yo creo que Dios tendrá en cuenta esa fe tan sincera. Yo cuando escuché eso de un pastor, pues me sorprende muchísimo, porque entonces no tiene sentido que estemos aquí perseverando estudiando la Biblia, que nos esforcemos en predicar el Evangelio. Al final, si la gente se va a salvar no por creer en Jesucristo como su Salvador, sino por tener fe sincera en lo que sea, pueden creer que una rata es la reencarnación de su abuelita y que las vacas son sagradas y que la diosa Vishnu, el dios Vishnu y la diosa Shiva y no sé quién, y que crean lo que quieran, si es fe sincera se salva. Bueno, fíjate lo que acabamos de leer. Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, no lo sacrifican a Dios, lo sacrifican a los demonios. O sea, las religiones que tienen todos estos dioses y estas prácticas, detrás de ellas está el diablo. Porque el mundo está dividido entre Dios y el diablo. O eres hijo de Dios y para ser hijo de Dios tienes que hacer las cosas a su manera, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. No hay otra fuente de revelación de Dios para nosotros. No hay otra fuente en la que Dios se haya dado a conocer y no hay otro Dios verdadero. Entonces, o hacemos lo que la Biblia dice. La Biblia, la Escritura es muy clara. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que no tiene a Jesucristo está condenado. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso tenemos la imperiosa tarea y el mandamiento de parte de Dios de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos que esforzarnos en predicar esa palabra, en llevar este Evangelio a todos los rincones para la salvación de las almas. De hecho, es muy notable que cuando muchos de estos misioneros que van a estos países hindúes, budistas, con estas religiones así tan espirituales, pero que no contemplan a Dios, cuando van misioneros cristianos y predican en estos lugares, son miles, millones los que se convierten a Cristo, porque de pronto les resplandece la luz y se dan cuenta de cuál es el camino, la verdad y la vida, y entonces pasan a creer en Él y pasan de la condenación a la salvación. Entonces no podemos decir eso. Un pastor no puede decir que si eres hindú y tu fe es verdadera, sincera, pues te salvarás. ¿Vale? Pues entonces los satánicos que tienen fe sincera, los satánicos creen que el bueno es Satanás y que Dios, el Dios de la Biblia, es el malo. Entonces ellos están convencidos y tienen una fe sincera en su señor, Satán. Entonces pues también se salvarán. Y se salvarán todos, ¿no? Los budistas, todos, sea lo que crean, si tienen fe sincera. No, eso es un grave error. Eso es coger la Biblia y romperla y tirarla a la basura. O sea, la Biblia enseña otra cosa. Y si creemos la Biblia y predicamos la Biblia, tenemos que ser muy serios en lo que creemos y en lo que predicamos. Aunque a veces eso nos suponga que la persona del mundo pues nos critiquen, nos miren mal. Claro, si decimos solamente si crees en Cristo tienes vida eterna y el presentador te dice, entonces los cristianos tenéis la exclusiva de la salvación. Bueno, pues tú tienes que ser sabio. No es que los cristianos tengamos la exclusiva de la salvación. La exclusiva de la salvación la tiene Cristo, porque Él es el único Dios verdadero que se dio a sí mismo en una muerte de cruz, una muerte maldita, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La respuesta es esa.
Si no te gusta, recházala y quédate con tu condenación y con tus ídolos y con lo que quieras, con tu fe genuina. Pero aquí la oferta es gratuita. Cree en Cristo y serás salvo. No te lo tienes que ganar haciendo penitencias, pagando dinero o haciendo cosas imposibles. Solamente tienes que dar un paso de fe y creer en Cristo y apropiarte de todo lo que es Cristo, llenarte de su palabra, seguir sus caminos, estar en el centro de su voluntad. Amén. El hinduismo básicamente tiene tres principios así como más destacados, aunque repito, hay un montón más, pero si hay algo así más en común entre todas esas creencias que se unieron bajo el concepto hinduismo, podríamos hablar del karma. Seguro que has oído el karma, mucha gente ha oído hablar del karma, pero no sabe lo que es. El karma son las acciones y las consecuencias de las acciones. O sea, la persona tiene que ir haciendo buenas obras, tiene que ir perfeccionándose a lo largo de su vida y de las reencarnaciones en las que él esté, tiene que siempre ir subiendo un peldaño más de nivel en sus acciones, sus buenas acciones. Eso es el karma, las acciones y las consecuencias de las acciones. Después está el samsara, que es la reencarnación, o el ciclo de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, en un proceso hasta que llegas a la perfección. Cuando llegas a la perfección ya te quedas en un estado espiritual, ya eres un ser completo, perfecto. La cuestión es que yo no sé si hay muchos que alcancen el samsara, porque conoces a muchas personas que digas, oye, este ya es perfecto en todo, ya no necesita reencarnarse más. Me parece que el samsara lo alcanzan muy pocos, porque perfectos, no sé si hay alguno. Según la Biblia no hay ni uno, así que el samsara está vacío, no ha llegado nadie a eso. Y la otra cosa básica en común del hinduismo es el yoga. Y el yoga pues son una serie de prácticas para lograr el moksha. El moksha es la salvación espiritual, ese nivel máximo de perfección, y el yoga es una de las formas un camino para ir consiguiendo esa perfección, el moksha, poder llegar a esa ya perfección que sería la salvación espiritual. Bueno, acerca de la reencarnación, no solo se reencarnan en personas, también se pueden reencarnar en animales. Entonces, pues bueno, por eso en parte también se piensa que algunos animales pues son sagrados, no se puede hacer daño. Hay un templo, y una vez en un documental vi un templo por allí en la India, no sé dónde estaba, que allí era un templo dedicado a las ratas, y se les reconocía un dios, y el templo estaba lleno de ratas, pero estaban ahí los fieles en el templo allí arrodillados orando, y las ratas por allí se les subían por encima, unas ratas bien hermosas, y estaba allí todo lleno de ratas aquello, y yo decía, madre mía, ¿no? Qué ilusión ser hindú para poder ir a un templo de estos allí a dejar que las ratitas se te suban por encima, y son portadoras a veces de enfermedades, no solamente porque a lo mejor te cause así. Alina, no sé si hoy está conectada. Alina, que muchos días la tenemos por aquí conectada, ella tiene una rata en casa de mascota. Y cuando digo rata no me refiero a un hámster, no, a una rata de estas grises, una rata gris, de esta, que la tenía en una tienda para alimento de serpientes, y ella pues se la quedó. Y ahí está Vilte, la hija de Alina, y la tienen ahí, y es una mascota. O sea, yo la he visto, y la acaricias, y te hace cariñitos ahí, no tiene nada de inconveniente, ¿no? Pero a veces se crea una sensación de rechazo hacia según qué animales, las serpientes, las ratas, por lo que quizás han representado en algún momento. En Europa murieron millones de personas por culpa de las ratas. Era a través de las pulgas que tenían las ratas que se contagiaba la peste negra. Entonces, bueno, las ratas pues tienen mala fama por muchas cosas. Pero ahí están en el templo este en la India, tan felices,
y si por accidente un fiel se cae encima de una rata y la pisa y la mata o algo, pues bueno, es un pecado gravísimo. Entonces, para compensar el mal que ha hecho, en ese documental que te digo ahí salía, pues tiene que traer una ofrenda al templo. Y normalmente la ofrenda pues es hacer que le fabriquen una réplica de la rata en oro. Entonces eso vale una fortuna. Pero bueno, así ya limpias tu agravio de que te cargaste una rata. Entonces pues eso es muy grave, es un pecado muy grave. Acerca de la reencarnación, bueno, las personas que llevan una vida correcta vuelven a nacer en una vida superior. Mientras que los que no llevan una vida correcta van a reencarnar en una vida inferior. Entonces uno se tiene que esforzar para estar viviendo una vida pues haciendo buenas obras, lo que antes os decía. Tienes que estar ahí pues siendo buena persona, comportándote bien, y así te reencarnarás en una vida superior. En esa vida superior vuelves a ser buena persona, cumples con todos los rituales religiosos del hinduismo, te reencarnarás en una vida superior. Así pues hasta que llegues al moksha, al estado de perfección, de salvación espiritual, ¿no? Eso es la liberación, dice. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? ¿Aparece en algún texto que diga que sí hay reencarnación o que no hay reencarnación? Bueno, vamos a leer en Hebreos 8, 9, 27. La verdad es que la Biblia no se ocupó en hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que nuestra vida está determinando lo que seremos en la eternidad. Entonces la Biblia no habla directamente de reencarnación para rechazarlo, no, simplemente la verdad ya tira por tierra todo lo que es falso. Entonces, si yo predico la verdad, no tengo que entrar en discusiones contra otras creencias. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso es lo que está establecido. Los hombres viven su vida, mueren una sola vez, o sea que no hay reencarnación. Y después de esto ya viene el juicio. Claro, esas ideas, esas filosofías hindúes son algo que gusta creérselo. Son atractivas incorporarlas a la creencia de uno, ¿no? Creer pues que yo puedo vivir más o menos como quiera la vida y la muerte no es el fin. Me voy a volver a reencarnar otra vez. Voy a empezar otra vez desde el cero. Tengo una nueva oportunidad para intentar ser mejor persona. Aunque yo creo que más que pensar a veces para ser mejor persona es pensando más en triunfar en la vida, ser más rico, disfrutar más de las cosas que el mundo me ofrece. Entonces es una idea atractiva a la creencia del ser humano, la reencarnación. Nos podemos seguir reencarnando siempre, no dejamos de existir, pero tampoco tenemos que estar dando cuentas a un Dios que nos vigila, que nos pone mandamientos. No, es simplemente tener un estilo de vida filosófico, de meditaciones, de intentar hacer lo correcto y de esa forma pues vamos alcanzando ese moksha final, esa salvación, ¿no? Y poder estar ahí en nuestro karma, pues haciendo mejores acciones cada vez y todas esas cosas. Pero la palabra de Dios dice que eso no existe, que vivimos una vida, morimos y después nos espera el juicio. Yo antes de conocer a Cristo como mi Salvador, yo conocí a Jesús cuando tenía 15 años, en el año 1981. Y yo antes de eso tenía mucha inquietud por lo espiritual, así que yo me había leído muchos libros y algunos libros que me había leído eran sobre la reencarnación y era algo pues que me atraía. Yo creía en la reencarnación. Yo pensaba que sí, que por qué no, ¿no? Y entonces pues una de las cosas que hacen los que creen en la reencarnación pues es plantearte, ¿y en otras vidas qué habré sido? Claro, eso siempre es atractivo pensarlo, es algo que gusta, ¿no?
en otras vidas, ¿qué habré sido yo en otras vidas? A lo mejor he sido algún personaje importante de la historia. Igual he sido algún guerrero, un conquistador, una persona famosa, un político, un general, yo qué sé. Claro, esas cosas son eso de imaginar a ver qué es lo que yo habré sido. Y en torno a eso hay un montón de cosas. Porque de pronto uno dice, es que yo he tenido un déjà vu. ¿Sabéis lo que es un déjà vu? Es como que vas a un sitio y haces algo y dices, yo esto lo he vivido antes. Yo aquí no había estado nunca, pero tengo la sensación de que yo había estado ya en este lugar. Entonces el que cree en la reencarnación dice, en otra vida. Seguro que en otra vida estuve. Algún sueño que han tenido por ahí muy extraño, que vivieron algo como así, como una vivencia muy real, y entonces de pronto piensa, bueno, quizás es que he revivido algo que en otra vida yo hice y participé y tal. De hecho, cuando se practica regresión bajo hipnosis, algunos técnicos de regresión bajo hipnosis, no voy a decir psicólogos porque esto se escapa a la ciencia psicológica, mezcla psicología con esoterismo y ciencias espirituales, espiritistas y otras cosas. Hay que tener cuidado con estas prácticas de regresión, hipnosis, constelaciones familiares, cosas que tienen connotaciones espirituales de las que detrás no está Dios, está el diablo. Hay que tener cuidado con estas prácticas, que no te las vendan como cosas que se pueden compaginar con el cristianismo. En la librería evangélica, tú te vas a Barcelona, la librería evangélica, y puedes encontrar libros. Hay un libro que se titula Las constelaciones familiares y se vende ahí la librería evangélica porque supuestamente está escrita por un cristiano que ya falleció. Pero ahí está. No tiene nada que ver las constelaciones familiares con la Biblia y el cristianismo. No tiene nada que ver. Son prácticas, no es que no estén en la Biblia, que no están, es que chocan contra doctrinas fundamentales de la Biblia y tienen connotaciones espiritistas y otras cosas que la única conclusión es que el diablo está detrás de todo eso. Así que no te lo vendan como que practicar la regresión mediante hipnosis, constelaciones familiares, yoga y otras prácticas de este tipo que pueden ser compatibles con ser cristianos. No, para nada. Dios en la Escritura ha sido muy tajante en que sus hijos no pueden mezclarse con todas estas ciencias y prácticas esotéricas y espiritistas. Los que consultan a los muertos, los que practican la adivinación, la quiromancia, los que consultan con los hechiceros, los que etcétera, etcétera, etcétera. Dios decía, son anatemas, malditos. O sea, no los puedo no los puedo tolerar. Entonces hay que tener cuidado. No todo lo que se vende en las librerías evangélicas es leíble. Me acuerdo una vez un profesor del seminario este que está en La Carlota, ahora no me sale el nombre, bueno, igual algunos lo sabe, pero es igual. Una vez asistiendo a una de sus clases en las que hablaba de sectas y religiones y cosas así, entonces él trajo un montón así de libros y él dice, yo a estos libros los llamo libros prohibidos. Y dice, son libros que se venden en las librerías evangélicas. De hecho, yo tengo aquí una pequeña sección de libros prohibidos y tengo algunos de los que este hermano tenía allí. Libros que tienen que ver con supuestas prácticas de liberación de espíritus, de gente que se murió y fue al infierno y nos cuentan lo que pasó allí y después volvieron a resucitar porque traían un mensaje de parte de Dios, libros que tienen que ver con constelaciones familiares, prácticas psicológicas dudosas, regresión mediante hipnosis y un largo etcétera. No todo lo que se vende en una librería cristiana es para edificación. Y dirás, ¿y por qué lo venden? Pues eso le tendrías que preguntar
al propietario de la editorial, de la librería cristiana donde se venden esos libros. Yo tengo muy claro que si yo tuviese una librería cristiana, habría un montón de libros que no los vendería en mi librería. Ahora, ¿por qué los venden ellos? Pregúntaselo a ellos. Yo no puedo decirte por boca de otra persona el por qué. Quizás hay interés económico, quizás, digo yo, no sé, pero eso cada uno tendría que responder, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos que ser muy serios porque las cosas que barajamos tienen que ver con la salvación y la perdición eterna. Y Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no podemos tratarlo como que ahí, sí, la Biblia es esto y Dios dijo, pero bueno, vamos a meter otras cosas, no pasa nada. El yoga. El yoga, como antes os comentaba, pues es una de las creencias hindúes. También dentro del budismo se practica el yoga. Y el yoga es una disciplina espiritual. No es que, bueno, son ejercicios, hay que poner unas posturas ahí muy raras y mientras vas meditando. Y un cristiano pues puede utilizar el yoga pues para meditar y estar también en contacto con Dios. No, déjate de historias. El yoga es una disciplina espiritual de las religiones orientales, del hinduismo y del budismo básicamente. Entonces, yoga significa unión y el objetivo es unir el yo transitorio, el jiva, con el yo eterno, el Brahman, el concepto hindú de Dios. Entonces, un Dios impersonal y espiritual que es uno con la naturaleza, con el cosmos, y entonces a través de la meditación profunda en el yoga y esas posiciones, posturas que se hacen con el cuerpo, pues ellos, los budistas o hinduistas que practican yoga, dicen que lo absoluto está dentro de ti, de cada ser humano, y entonces tienes que intentar llegar a ser uno con el Brahman, con el Dios que está en el cosmos. Tú tienes que conseguir llegar a ser una unidad con ese, y el yoga es el camino para intentar conseguir eso. Entonces esto es una disciplina espiritual y como estamos leyendo en la escritura, detrás de eso está Satanás. Así que no está justificado en ningún caso que un cristiano diga yo practico yoga. ¿Cómo que practicas yoga? Eso sería como decir uno, pues yo consumo heroína. No, pero lo hago para que cuando me coloco con la droga, así entro en trance y me comunico mejor con Dios. Sí, todo lo que tú quieras. O sea, cada uno que se invente lo que le parezca. Pero la forma en la que Dios estableció es una y solo es una. Y si te sales de eso estás en rebeldía contra Dios. Entonces no tiene justificación en ningún caso que un cristiano practique cualquiera de estas disciplinas espirituales de religiones orientales, aunque yo he escuchado a alguno justificar y decir, no, es que yo cuando hago yoga me dedico a pensar en Dios y a orar. Entonces no estás haciendo yoga, no le llames yoga. O sea, di que vas a tener tu tiempo de oración y comunión con Dios. ¿Por qué llamarlo yoga? Eso es como decir, bueno, como ha pasado dentro del mundo cristiano, ¿no? De la música. No, nosotros somos heavy metal, pero cristianos. Hacemos música heavy cristiana. No hay heavy cristiano. O sea, el heavy es heavy. Los heavies que practican ese tipo de música tienen simbología satánica, tienen un perfil determinado, la música busca una cosa determinada, entonces eso es eso, música heavy, metal, rock duro, esos conceptos. Y otra cosa es decir, yo hago música cristiana, de alabanza, con diferentes estilos, ¿vale? Pero ¿por qué queremos adoptar nombres de cosas que están en el mundo, de las cuales Satanás está detrás de ellas? ¿Para qué? O sea, yo no entiendo que un cristiano diga, es que yo hago yoga, pero la hago... no, el yoga no es una práctica aceptada para el cristiano. Sí, antes se me fue ahora de la cabeza, sabía que tenía algo por ahí pendiente.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede explicar cuando mediante una de esas prácticas, regresión mediante hipnosis, ¿qué es eso? Pues que el hipnotizador hipnotiza a su paciente y entonces le hace retroceder en el tiempo, ¿vale? Entonces yo te he hipnotizado. Bueno, yo no, el hipnotizador te hipnotizó. Yo ahora tomo el papel. Y entonces yo te pregunto, yo te voy guiando. Tú ya estás bajo hipnosis. La hipnosis es un estado de relajación profunda en la que tu consciente queda como dormido y entonces entras en una fase como de subconsciente, de respuestas automáticas. Estás bajo el control del hipnotizador. No es una práctica aceptada para el cristiano tampoco la hipnosis. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo a una persona que puede tener buenas ideas o las puede tener malas, que puede equivocarse, puede acertar, le estás permitiendo que manipule tu mente, tu subconsciente, que te quite ideas, que te meta ideas, que te modifique, que no es una práctica aceptada dentro del cristianismo, ¿vale? Niveles de relajación más básicos, vale, ningún problema. Uno puede aprender a relajar su cuerpo, que a veces vamos muy tensos, te acuestas en la cama y notas que tienes ahí todos los músculos tensos y técnicas de relajación, de acuerdo, pero estamos hablando de hipnosis ya en un grado en la que una persona está ya controlándote y habla contigo. Entonces, en ese estado bajo hipnosis vamos a ir a la regresión. La regresión es que el hipnotizador te va a conducir a través de tu pasado. Te va a decir, mira, quiero que te sitúes en el momento de tu vida donde tú sufriste un trauma, algo que te marcó. Quiero que pienses en algún momento en el que tuviste una pena muy profunda y quiero que... Y entonces te está llevando regresiones, eso, regresar a un momento de tu historia pasada y en ese momento esa persona te va a empezar a contar como si estuviese viviendo ese acontecimiento. Yo lo sé esto de muy primera mano porque cuando yo era recién convertido, uno de mis maestros en la iglesia, del cual yo era discípulo, pues practicaba esto. Y entonces él me instruía en todas estas cosas. Incluso pude estar presente en alguna sesión de alguna persona bajo hipnosis y buscando esa regresión. Entonces te puedo asegurar literalmente que esa persona revivía en el asiento de la consulta, revivía como si le estuviese pasando en ese instante el trauma, la circunstancia, el problema que sufrió en un momento pasado de su vida. Eso a mí me marcó bastante porque yo era muy inmaduro, estaba recién convertido, era muy jovencito, pero lo poco que yo sabía de la Biblia me levantaba muchas dudas. Yo pensaba, pero no sé, no entiendo eso, si esto es sano. Claro, era un maestro para mí el que me enseñaba eso, pero yo, claro, el Espíritu Santo a mí me decía, pero el Señor me decía, pero es que yo, el pasado, lo olvido. Dice en Malaquías que Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. El pasado tiene que quedar en el olvido. Y el hipnotizador mediante regresión revive una y otra vez estos traumas, estas situaciones, estos momentos trágicos en la vida de una persona con la intención o la idea de que esto va haciendo que la persona sane. Pero yo veía a estas personas, cuando revivían eso en sus vidas, que se quedaban hechos polvo, se quedaban hundidos. No tenían fuerzas ni para hablar, ni para moverse. Me acuerdo una vez que tenía una de estas pacientes alojada en mi casa porque venían gente de otros lugares. Y tenía una de estas mujeres alojada en mi casa y vino de una de estas sesiones y a la hora o así que era la hora de comer y nos sentamos a comer y no tenía fuerzas ni para partir con el cuchillo el bistec de carne. Se lo tuve que trocear yo en el plato porque no tenía fuerzas de lo mal que se quedaba después de una de estas regresiones. Entonces, bueno, aprendí que todo eso no viene de Dios. Esas cosas
son satánicas. Es así de claro. Entonces, bueno, cuando una persona es hipnotizada mediante hipnosis y lo llevan a la regresión, este que os estoy contando que era mi maestro, a mí me explicó, yo no vi ninguno de estos, pero me explicó que había algunos de sus pacientes que los había llevado hasta el momento en el que estaban en el vientre de sus madres. Más atrás no, a otras vidas no, porque claro, este era supuestamente cristiano, entonces eso le hubiese llevado a aceptar la reencarnación. Ahora, hasta el vientre de la madre sí, y él me explicaba, sí, ¿no? Y le llevé, yo le preguntaba, ¿y cómo te encuentras? Y me decía, estupendamente, estoy aquí tan a gustito en la barriga de mi madre y tal. Y yo lo escuchaba y pensaba, no sé si creérmelo, no creerme esto es muy raro. Yo jovencito, ¿no? Pero no sé, me resultaba complicado de creer. Los que creen en la reencarnación hacen hipnosis, regresión, y la persona te cuenta otras vidas. Sí, yo en otra vida vivía en tal sitio, y lo sorprendente, digo sorprendente entre comillas, porque aquí hay mucha manipulación y engaño, pero lo que sorprende a algunos es que te cuentan, por ejemplo, lugares en los que ellos nunca han estado, y mediante la hipnosis, la regresión mediante hipnosis, te explican lugares que se supone que ellos nunca han visto, pero te los describen, y para estos es una prueba de que existe la reencarnación, de que en realidad pues esas personas han vivido otras vidas, porque te dan detalles. Incluso se ha dado el caso de alguno que en ese momento, mediante hipnosis y en regresión, se han puesto a hablar en un idioma que no era el suyo, en otro idioma que en otra vida él hablaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se puede explicar esas experiencias a otras vidas mediante la regresión en hipnosis? Pues no sé. Bueno, sí, vamos a responder. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan 4, versículo 1 al 4. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escucha bien lo que dice, porque los espíritus, aprobar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Mira, hermano, vivimos en un mundo espiritual. Y que tú no lo veas con tus ojos no quiere decir que no exista. Existe, y tanto que existe. La Biblia da fe de ello y creemos la Biblia, y a veces hasta se puede percibir. Vivimos en un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual hay agentes buenos que pertenecen a Dios, espíritus ministradores, lo que llamamos ángeles de los cielos o ángeles de Dios, pero también hay ángeles caídos, espíritus malignos, demonios también se les llama. Entonces, en ese mundo espiritual ocurren muchas cosas. Y de alguna manera Dios ha establecido un límite para que lo espiritual no se mezcle con lo terrenal, siempre y cuando la persona no lo provoque. Si tú abres puertas espirituales, das pie a que lo espiritual influya en tu vida. Si tú invitas a Dios a que entre en tu vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Si tú abres puertas a los espíritus malignos, puede haber posesiones, o puede haber, aunque no sea una posesión, puede haber manifestaciones, puede haber problemas espirituales, pueden ocurrir cosas. Entonces ese mundo espiritual existe. ¿Y qué sabemos de los espíritus malignos de Satanás?
La Biblia nos dice que es mentiroso. Nada de lo que dice se le puede creer. Que va contra Dios. Todo lo que es de Dios, él está en contra. Que busca hacer lo malo porque su esencia es la maldad, las tinieblas, la oscuridad. Entonces la palabra de Dios nos advierte, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, en el terreno espiritual, Satanás nos puede engañar, puede haber una manipulación. Cuando tú eres hipnotizado y a través de la hipnosis te llevan a una regresión y supuestamente viajas a otras vidas, perfectamente ahí se pueden estar abriendo puertas al mundo espiritual y los espíritus pueden estar actuando y te pueden estar creando falsas visiones. A lo mejor tú no has estado en una ciudad, pero el espíritu maligno que está ahí influenciándose sí que la conoce y te puede dar esos datos y nos puede engañar muy fácilmente. Satanás nos puede engañar porque está en una esfera espiritual que nosotros desconocemos. Entonces, si Satanás es mentiroso y tiene en sus manos herramientas para engañarnos y tú le das pie a que te engañe, entonces te metes en un terreno que qué es lo que vas a creer, qué podrás creer y qué podrás decir esto es mentira, cómo sabrás que es verdad y que es mentira. Y mira lo que dice Segunda de Corintios 11, del 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y continúa el texto. Voy a saltar unos versículos para irme al 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Detrás de muchos curanderos que tienen una apariencia bondadosa, que te hacen hacer unas prácticas extrañas, detrás de prácticas supuestamente científicas y psicología, no es psicología, la regresión, constelaciones familiares, estas cosas no lo son. Entonces, la Biblia advierte, cuidado que no seáis engañados, porque sois algo santo y os tenéis que conservar santos. No te mezcles con estas cosas. No te pongas a filirtear con historias de estas porque te metes en un terreno espiritual peligroso. Estás abriendo puertas a un enemigo muy peligroso, despiadado, que no tiene para nada consideración y que a través del engaño, la mentira y la manipulación destruye la vida de las personas. Hay que ser muy serios con estos temas. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La Biblia está llena de estas expresiones, aunque solamente existe ese pasaje de Hebreos 9:27 que dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, sí que está llena la Biblia del concepto de que cuando morimos nos vamos con Dios. Punto. En ningún lugar dice morimos y Dios nos mete en otro cuerpo y volvemos a vivir otra vida. No existe. Estas supuestas demostraciones de que sí que existe la reencarnación, como la regresión mediante hipnosis, etc., es todo manipulación satánica, es todo
mentira y no nos podemos dejar engañar fácilmente. Satanás no conoce el futuro. Satanás te puede engañar haciéndote creer que viviste otras vidas. Nos puede manipular fácilmente. Uno de pronto puede parecer que está adivinando el futuro. Un adivino que consulta su bola de cristal o el pozo del café, o te mira las líneas de las manos, la quiromancia, en fin, o consulta con los espíritus, espiritismo, y de pronto parece que ha revelado algo del futuro. Recuerda que Satanás está en un plano y ve cosas y sabe cosas que nosotros no sabemos, entonces es muy fácil que nos engañe. Si él está viendo algo que tú no ves, perfectamente te puede supuestamente predecir algo que va a ocurrir, pero no es adivinación del futuro. Es que él te está revelando algo que él va a provocar y eso puede parecer que conocía el futuro. No. Si yo te digo, yo a veces te he puesto por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, estoy teniendo una visión o un espíritu me ha revelado que mañana vas a recibir un dinero que no te esperabas. Y wow, tú te lo crees y llevas una expectativa tremenda, ¿no? Y entonces yo por la noche voy a tu casa, te meto por debajo de la puerta un sobre con 10 euros, no vamos a poner mucho dinero porque no estamos para eso, pero de pronto tú por la mañana vas a salir y dices, ¿y esto? Y te ves ahí el sobre, lo abres y te encuentras 10 euros. ¡Wow! Bueno, tendría que ser más para que fuese más convincente la adivinación, ¿no? Pero entonces tú te acuerdas, oh, me dijo Víctor ayer que recibiría un dinero que no esperaba y tal. Wow, ¿cómo sabía el futuro? No sabía nada, te he engañado, yo he provocado eso, ¿entiendes? Satanás juega así con las personas y de pronto parece que está adivinando cosas. Mentira, todo mentira. Son cosas falsas. Pero Satanás hace que la gente le crea. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo después del cristianismo y del islam. Se cuentan 1.150 millones de seguidores. Claro, la India ya tiene más de 1.000 millones de seguidores, ¿verdad? Bueno, os he visto muy entretenidos por ahí escribiendo cosas. Son temas que a veces despiertan ahí el interés, ¿no? Dice Belén, y así se metió el Kundalini Yoga en las iglesias y de ahí derivó el tema de las iglesias donde todos se caen, convulsionan. Eso no viene de Dios. Así empezó la llamada bendición de Toronto. Juan decía, mi hermana también cree en la reencarnación. Víctor también cree en esas piedrecitas que dicen que tienen poder. También cree en adivinos. En su casa tiene una imagen muy fea. También tiene a Buda. Y bueno, sigue ahí explicando Juan. Sí, claro, la gente cree en estas cosas. Hay un montón de ciencias modernas dentro del esoterismo. Todo lo que tiene que ver esto de las gemas, la gemología esta de que las piedras, cada piedra tiene un poder en particular, la aromaterapia, las flores de Bach, la musicoterapia, un montón de historias. Claro, la gente necesita llenar sus vidas porque el hombre que no tiene a Dios tiene un gran vacío. Y estos son engaños del diablo para que la gente cree que de alguna forma está llenando ese hueco en su vida, pero cada vez están más vacíos. Son solo engaños de Satanás para creer que ya están en una creencia correcta. Pero es lo más absurdo que hay. Ahora hablaremos de Buda un poco. Dice que también tiene un Buda. Un montón de gente tienen esa figurita de Buda en sus casas, ¿no? Un tío bien gordo ahí, bien feo, ¿no? Y dices, ¿y esta figura? Bueno, ahora hablaremos de eso. La gente al final cree cosas que ni saben, ni se preocuparon en informarse, ni investigar a ver si qué tiene de cierto esto. ¿Es algo fiable? ¿Es verdadero? ¿Puedo creer en ello? La gente cree así porque sí. De pronto deciden voy a creer en esto y se lo creen. Porque se lo dice alguien, porque ellos mismos lo deciden. Bueno, tenemos que ser... El ser humano tendría que ser más inteligente. Y si deciden creer en algo, que tengan un fundamento, que por lo menos investiguen, ¿no? y busquen y experimenten, yo qué sé, pero que no se crean las cosas así porque sí. No necesitamos todas estas prácticas para experimentar la paz. Solo hay una paz verdadera y es la que Cristo nos da. Y en Juan 14:27 Jesús dijo,
La paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo os la da. En el mundo todo lo que tú encuentres no se puede comparar con lo que Dios nos ofrece, con lo que Cristo tiene para tu vida. La otra gran religión, bueno, antes de hablar del budismo, lo que Belén decía, hay un montón de prácticas dentro de algunas iglesias, y cuando digo iglesia es esa iglesia que tiene iglesia de nombre, pero que no es una iglesia verdadera, porque estas prácticas no vienen de Dios. Hay prácticas que tienen que ver más con el espiritismo y lo esotérico que con lo que la palabra de Dios enseña. Pero son cosas atractivas que atraen a la gente, todo lo que está rodeado de un halo de misterio, todo lo que parece manifestar poderes sobrenaturales, todo aquello que tiene manifestaciones en las que tú te sientes protagonista, y hay aparentes milagros y ocurren cosas místicas y desconocidas, y todo eso engancha mucho. Y Satanás se vale de eso para arrastrar a multitudes. Y en la iglesia se han infiltrado un montón de estas prácticas metafísicas, parapsicológicas, espiritistas, y que se disfrazan como prácticas que vienen de Dios. Hemos leído en Primera de Juan, probad a todos los espíritus, si son de Dios, porque no todos los espíritus son de Dios. Habrá muchos falsos profetas, dijo la Biblia, no unos pocos, no, muchos. Solo tienes que mirar a tu alrededor. La bendición de Toronto, ¿qué es eso? Bueno, se llama bendición de Toronto porque empezó en Toronto, Canadá. Y inmediatamente estas cosas se corren como la pólvora. O sea, de pronto, oye, mira, en esta iglesia tuvieron una experiencia mística, espiritual, empezaron a caerse como en trance y, pues nosotros también queremos experimentarlo. Y en poco tiempo se había extendido por las iglesias de todo el mundo. ¿Y qué es eso de la bendición de Toronto? Pues que ahí está el profeta orando por ti, y entonces en la oración él te está ahí orando por ti, te impone la mano y tal y eso, y tú de pronto te caes al suelo para atrás. Ya está. Eso es la bendición de Toronto. Y a partir de ahí surgen un montón de preguntas. O sea, yo tengo un montón de preguntas a ver qué dice la Biblia respecto a eso. ¿Por qué practicas eso? Entonces, ¿en algún sitio de la Biblia está la bendición de Toronto? No, no está en ningún sitio. Me acuerdo una vez a un pastor, no muy lejos de aquí, que en su iglesia se practicaba esto, y yo le pregunté y le dije, pero, a ver, hermano, muéstrame en la Biblia dónde aparece esto. ¿Y sabes qué me mostró? Pues aquel pasaje en el que aquella noche en la que vinieron a prender a Jesús, y cuando venían buscándole y preguntaron quién era Jesús, el que llamaban Nazareno y tal, Jesús se vuelve hacia ellos y les dijo, yo soy. Y al decir eso, los que venían dice que cayeron hacia atrás. Me dijo, ahí está la bendición de Toronto. Y yo lo miré incrédulo pensando, ¿de verdad? ¿Encontraste ese pasaje para justificar que cada domingo hay que orar por la gente y se tienen que caer para atrás de espaldas? No tienes otro texto, porque para empezar, los que vinieron y se cayeron de espaldas no eran ni siquiera seguidores de Jesús, eran sus enemigos. Y los enemigos de Jesús sí que reaccionan contra el poder de Dios. Y es posible que más de uno de los enemigos de Cristo caiga hacia atrás, porque los espíritus malignos reconocían a Jesús y se postraban ante él. Pero no hay nada en la Biblia que justifique la supuesta bendición de Toronto, y no solo eso, otras muchas prácticas que se mezclaron ahí. Ya parece hasta de risa. Tú entras en YouTube y buscas bendiciones en las iglesias, te sale la bendición del chicle, la bendición de la chancla, la bendición de la escoba, la bendición de la hierba. Hay una iglesia por ahí no sé dónde que en mitad del culto salen todos al jardín, que tienen plantado césped y se ponen a comer césped del jardín así como en trance. Está la risa del Espíritu Santo, el gozo de que se ponen a reír y pierden totalmente el control, entran en como una especie de risa compulsiva, y en fin, un montón de prácticas que dices, bueno, Señor, ¿dónde está tu iglesia? ¿Qué ha pasado? No hay seriedad ninguna. La Biblia es muy clara, el alimento de la palabra de Dios es uno,
Y todas estas prácticas, bueno, tenemos que ser serios, orar y hacer nuestro trabajo. Predicar la verdad. La verdad elimina la mentira. Esa es nuestra tarea. ¿Qué sabemos del budismo? Bueno, es la religión dominante en el mundo oriental. El budismo domina China, Japón, Corea, gran parte del sudeste de Asia, y en los últimos años el budismo como que se ha hecho también muy popular en los países occidentales. Estas filosofías orientales, como el budismo, el hinduismo es más, está el yoga, está la reencarnación, el karma y tal, pero hay tanta mezcla de conceptos que al final la gente no sabe si es hindú o es budista o qué es lo que es, pero estas cosas gustan. Toda esta filosofía oriental de, de meditación trascendental, de encontrarse con uno mismo y en su conexión con el cosmos y con la diosa Pangea de la tierra y con los árboles y no sé qué, son cosas que gustan. Es atractivo, es una fe que no te compromete más allá de vive como quieras, haz lo que quieras, no le hagas daño a nadie, intenta ser buena persona. Y así la gente pues vive una vida y esto pues se hace de pronto popular. Además, incluso hay algunos famosos por ahí que han confesado haberse convertido al budismo, como Richard Gere. Hombre, si Richard Gere se hizo budista, hay que hacerse budistas. En Estados Unidos se contabilizan alrededor de 400.000 budistas, gente que ha decidido hacerse budista. ¿El origen del budismo? Bueno, pues viene del hinduismo, de esas muchas religiones que había ahí mezcladas en el hinduismo. Una cobró fuerza y se identificó más ya como una sola religión, no englobada dentro del hinduismo, sino tomando forma aparte. El fundador del budismo, bueno, fue Siddhartha Gautama. ¿Quién era Siddhartha Gautama? Bueno, pues este hombre nace en el año 560 a.C., en el norte de la India, en la zona del Nepal. Su padre, el padre de Siddhartha, su padre se llamaba Sudhodana, lo cuidó, lo rodeó de lujos, de placeres, de excesos, pero lo que marcó la vida de Gautama, que le voy a llamar Buda a partir de ahora porque es el nombre con el que más le conocemos y es más fácil de pronunciar que Siddhartha y que Gautama, pues lo que marcó más la vida de Buda fue que su padre lo quiso proteger de todo lo malo que existía en el mundo. Entonces lo aisló en palacio. Desde que nació Buda, él no conoció nada del mundo exterior y en palacio estaba todo controlado, la información que él recibía. O sea, nunca en toda su infancia, hasta su adolescencia, empezaba ya a ser joven, nunca Buda vio a nadie enfermo, mucho menos ver un cadáver, alguien que hubiese muerto, ni siquiera de un pájaro, de un animalito, se preocuparon, su padre veló para que él no conociese nada malo, nada negativo. Pero claro, eso cómo se iba a sostener, ya que él se iba haciendo mayor y no podía estar confinado en el palacio para siempre. Y bueno, ocurrió que un día Buda se escapó de palacio. Y entonces, cuando se escapó de palacio y recorrió las calles de la ciudad en la que estaba cerca del palacio, pues de pronto eso tuvo un impacto tremendo en Buda cuando él descubrió el sufrimiento, la pobreza, quedó realmente impactado, fue algo tremendo en su vida. No sabía que existía eso, que había enfermedades, que había gente pobre, que había sufrimiento, no lo sabía. Le sorprendió en especial ver a un hombre anciano. Cuando vio a un hombre anciano con sus arrugas y todo encorvado, él se quedó, no sabía que eso pasaba con las personas.
Nunca había visto a nadie en esa situación. No sabía que eso existiese. Se sorprendió al ver un anciano, se sorprendió al ver un enfermo. Él no sabía eso, que la gente podía enfermar hasta ese punto. Y se sorprendió al ver un hombre muerto, un cadáver. No sabía que las personas se morían. Hay otra cosa más, y se sorprendió al ver un mendigo, alguien pobre, que sus ropas estaban deshechas y no tenía para comer y tenía que andar pidiendo para que los demás tuvieran compasión de él. Entonces eso marca la vida de este joven, Siddhartha Gautama, Buda. Y entonces él se dedica al estudio. Claro, esto lo trastornó, lo marcó, y él de pronto tiene muchas inquietudes y comienza a estudiar las escrituras hindúes bajo sacerdotes brahmanes. Y después de mucho tiempo estudiando todas estas escrituras, escuchar a los maestros, preguntarles acerca de todo, de la vida, de la muerte, de todo, Buda explicó que quedó profundamente decepcionado, desilusionado. Y entonces buscó nuevas respuestas, tomó nuevos rumbos. Así que lo siguiente que hizo fue dedicarse a una vida de un ascetismo extremo. Él se fue a vivir lejos de otras personas, en una selva, y entonces vivió con lo mínimo, nada de lujos, nada de cosas externas. Dice en sus escritos que aprendió a vivir con un grano de arroz al día. Bueno, no sé si igual exagero un poco, ¿no? Pero igual, bueno, eso es lo que dice. Yo te digo lo que dicen los escritos. Y él concluyó nuevamente esta nueva forma de encontrar respuestas. Le llevó a una nueva conclusión, y es que de esa forma tampoco se conseguía la paz y la autorrealización. Quedó nuevamente desilusionado, decepcionado. Así que volvió a una vida de meditación, pero dice en uno de sus escritos que estando bajo una higuera, experimentó de pronto el grado más alto de conciencia de Dios, lo que en el budismo se conoce como el nirvana. Llegó al nirvana, de pronto tuvo una experiencia espiritual y sintió en su conciencia a Dios de una forma real, y entonces en ese instante es cuando él deja de utilizar su nombre, Siddhartha Gautama, y se convierte en Buda. A partir de ese instante su nombre es Buda. ¿Qué significa Buda? El iluminado. Eso es lo que significa Buda. El budismo es la religión de los iluminados. Entonces, a partir de ese momento, Buda empieza su nueva filosofía bajo una serie de principios que salen de él mismo. No los adquiere de enseñanzas ancestrales, de otras religiones, no. Él, bajo su propia experiencia, descubre lo que es la religión verdadera, ¿no? Cada uno tiene la suya. Bueno, sería interesante preguntarnos qué es lo que experimentó Buda debajo de la higuera. Él dice que alcanzó el nirvana y tuvo el grado más alto de conciencia de Dios. Bueno, ¿qué Dios? Sería la pregunta. El Dios de la Biblia no. Así que no nos queda nada más que otra alternativa, otro Dios. Y tú ya sabes de qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Qué Dios? Mira, Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, no necesito explicarlo. Ha quedado claro, ¿verdad? ¿Hay otros dioses fuera de Dios? No.
Solamente yo Jehová, dice, así se da a conocer. Solo yo Jehová, solo yo soy Dios. No hay Dios fuera de mí. Primera de Corintios 8:14. Primera de Corintios 8:14. 4. 8:4. Iba a decir, en mi Biblia le falta el versículo 14. Solo llega al 13. 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, ¿cómo conoció Buda a Dios? Bajo su meditación personal, bajo la meditación trascendental. Esa fue la forma en la que él conoció a Dios, obtuvo el grado más alto de conciencia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso de conocer a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Solamente a través de Jesucristo. Bueno, y Buda lo pudo conocer a través de su meditación personal, trascendental, de sus propios... No, la Biblia dice que solo se puede conocer a Dios a través de Jesucristo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de la Escritura, de la Biblia. No hay otra forma. No a través de meditación, de yoga, de alguna de estas prácticas o ciencias. No, no se puede. Además hay algunos detalles interesantes con esto del budismo, y es que Buda nunca dijo ser una deidad. O sea, nunca Buda dijo yo soy un dios aquí en la tierra, jamás. En ninguno de sus escritos aparece nada parecido. Pero 700 años después de Buda, de su muerte, sus seguidores comenzaron a adorarle. Así que esas personas que tienen un Buda en sus casas, bueno, pues deberían por lo menos haberse informado qué es en lo que creen y para qué tienen esa imagen. Eso es un ídolo, y tú ya sabes qué hay detrás de los ídolos. Ellos no lo saben, porque el hombre es así, no se preocupa en investigar, en saber, en conocer, acepta las cosas porque sí, en su inmadurez. Pero Buda jamás dijo que él fuese un dios en la tierra, ni que mereciese adoración, y no fue hasta 700 años después de la muerte de Buda que sus seguidores comenzaron a adorarle. Dentro de sus prácticas de Buda, después se volvió también al exceso. Por eso los budas están tan gordos, porque se fue de un extremo a otro, de esa vida de ascetismo extremo en la selva que dice que solo con un grano de arroz sobrevivía al día, a comer y beber y disfrutar de la vida, y se puso ahí bien gordo, ¿no? Bueno, imagínate qué Dios tienen algunos, los budistas. Richard Gere se hizo budista y otros famosos de Hollywood y de otros lugares. Bueno, está bien. Supongo que es una religión atractiva, ¿no? Hacer las prácticas de Buda. Mira, 4 nobles verdades dentro del budismo, así se conocen. Verdad número 1. Hay dolor y sufrimiento en el mundo. ¡Wow! ¡Qué sabiduría!, ¿no? Creo que no hacía falta que Buda lo dijese eso, pero bueno. Segunda verdad noble. La causa del sufrimiento es el deseo de la riqueza, la felicidad y otros disfrutes egoístas. Bueno, está bien, mucha sabiduría. Tercera verdad noble. Final de todo sufrimiento cuando la persona se libere de todo deseo. Si tú te preguntas cómo se libera una persona de todo deseo, bueno, léete la Biblia. Si lees Romanos 7, verás la experiencia de un hombre muy excepcional como era Pablo, y su conclusión por su propia experiencia es que es imposible
librarse de los deseos de la carne. Maldito, dice, llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuarta verdad noble del budismo, la extinción de todo deseo siguiendo el camino de 8 partes. ¿Qué 8 partes son esas? Tener las expectativas correctas, tener la determinación correcta, o sea, renunciar a la lujuria, a la amargura, a la crueldad, o sea, todo lo negativo hay que renunciar. Tener la palabra correcta, o sea, decidir hablar solo la verdad. Cuarta, comportamiento correcto, abstenerse de la inmoralidad, de hacer cosas malas, matar, robar. Quinta parte, ocupación correcta, ocúpate en las cosas correctas. Sexta, esfuerzo correcto, o sea, elimina lo malvado que hay dentro de ti. Séptima, contemplación correcta, o sea, tienes que ser observador, pero en tu observación observa solo las cosas correctas. Y la octava, meditación correcta, piensa en las cosas que son buenas. Bueno, el budismo tiene muchas cosas similares al hinduismo. Ellos también tienen el karma, que es la causa-efecto. Antes decíamos tiene que ver con cosechar las buenas obras, ¿no? Bueno, tiene esa causa-efecto. Si siembras cosas malas, recoges cosas malas. Si siembras cosas buenas, recoges cosas buenas. El samsara, que bueno, es lo que antes también hablamos sobre la reencarnación. Y ahí pues el samsara es intentar alcanzar ya el nivel más alto en la reencarnación. El nirvana, que antes te he mencionado, el nirvana no es como el cielo del que hablamos los cristianos, pero no es tanto como un lugar, sino más bien como un estado del ser. O sea, alcanzar el nirvana no es llegar a un sitio específico, sino es como llegar a un estado espiritual. Pero es confuso porque resulta que Buda habló y dijo que él había alcanzado el nirvana en ese momento de tener conciencia de Dios, pero nunca explicó qué era el nirvana ni cómo era el nirvana, así que no lo explicó, no sabemos cómo. ¿Y Dios? Entonces, ¿qué es Dios? Porque dice que él alcanzó conciencia de Dios. Bueno, según las enseñanzas de Buda, no hay un Dios personal. Hay un escrito que dice de Buda, que dice: no hay ninguna persona soberana en los cielos, manteniendo todo unido. Solo existe la unidad personal última del ser mismo, cuya paz envuelve al yo individual cuando deja de llamarse yo, y se disuelve en la pureza anodina del nirvana, como una gota de rocío se incorpora a su mar maternal. ¿Qué es lo que he leído? Ni idea, pero queda muy guay. Tiene que ser chulo esto que he leído yo. Me voy a hacer budista. No. Pero a algunos les pasa. Leen estas cosas y dicen: wow, ¿has entendido lo que has leído? No, pero mola. Mira, yo siempre he tratado de leer de todo para estar informado. Si quiero opinar, tengo que conocer. Y hay un libro que no me pude terminar de leer, que escribió Losam Rampa. No, Losam Rampa no. Losam Rampa, este sí que me leí los libros del tercer ojo y todo esto. El Tenzin Gyatso, el último Dalai Lama que ha habido. Los lamas siguen el budismo. Y este libro se titulaba Conócete a ti mismo. No sé si llegué a la mitad del libro, pero lo tuve que dejar porque es que no me enteraba de nada. O sea, dirige el foco hacia adentro. Como lo que te he leído así, pues 200, 300 páginas. No hay ninguna persona soberana en los cielos, manteniendo todo unido, solo existe la unidad personal última del ser mismo, cuya paz envuelve al yo individual cuando deja de llamarse yo y se disuelve en la pureza anodina del nirvana como una gota de rocío se incorpora a su mar maternal. Vaya. Uno de los dioses del hinduismo, Ganesha, es el elefante,
es ese Dios que tiene cabeza de elefante. Y según la tradición oral, dice que Maya, o sea, la madre de Buda, fue fecundada por un pequeño y bello elefante, provisto de 6 colmillos, que hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor. Al nacer, Siddhartha apareció ante su madre sobre un loto, mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos, y dijo: triunfaré sobre el nacimiento y la muerte, y venceré a todos los demonios que hostigan al ser humano. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Pero hermano, o sea, a ver, sinceramente, yo no fundamento mi vida en estas creencias. O sea, yo leo todo esto del budismo y del hinduismo y me da la impresión que estoy leyendo los cuentos de fábulas de los niños de 3 añitos, de cuentos de un elefante que vino volando y dejó embarazada a una mujer y nació el bebé en una flor de loto mientras caían pétalos, y el bebé se levantó y dijo: triunfaré sobre el nacimiento y la muerte y venceré. No intento ridiculizar estas creencias, pero hermano, seamos serios. O sea, la Biblia es un libro creíble. Hay argumentos tangibles que demuestran su veracidad. Según otra tradición oral, porque hay diferentes versiones, ni siquiera tienen una unidad en cuanto a enseñanza. Otra de las tradiciones orales dice que Maya, la madre de Buda, soñó una noche que un pequeño elefante con 6 cuernos y cabeza de color rojo rubí bajaba del cielo y entraba en su vientre por el lado derecho. 8 sacerdotes le explicaron a su esposo que el niño sería santo y alcanzaría la sabiduría perfecta, y más tarde ella salió al jardín con sus sirvientas y caminó bajo un árbol, el cual se inclinó. La reina se colgó de una rama y miró a los cielos. En ese momento, Siddhartha surgió de su lado, nació así, de pronto. Bueno, y así todas las enseñanzas que tienen que ver con esto del budismo, el hinduismo, estas cosas, sobre todo el budismo. Cada uno que crea lo que quiera. Vivimos en un mundo en el que Dios nos hizo libres para creer en Él o para rechazarle. Para mí el hinduismo no pasa la prueba lógica aplicada, y es totalmente irracional. O sea, no hay por dónde cogerlo y no hay por dónde creerme todo eso. No hay pruebas tangibles, no hay argumentos sólidos. Bueno, como digo, cada uno que crea lo que bien le parezca, pero esto no es tan banal como decir: bueno, yo me hago budista y ya está. Bueno, estás escogiendo entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Es muy serio. Hermano, por eso tenemos que predicar la Biblia, la palabra de Dios, la verdad absoluta, la única verdad del único Dios verdadero. Termino, Colosenses 2:8, y me despido de vosotros hasta mañana martes. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, que Dios te bendiga, cuídate, llénate de sabiduría. Hay personas a las que les tienes que informar de estas cosas y les tienes que predicar el Evangelio de Cristo, el único que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son malos estos tiempos, el hombre vive en su vida, en su mundo, en sus pensamientos, la gente cree lo primero que se les presenta delante, y después cuando tú llegas y les hablas de la Biblia y la seriedad de la Escritura, te dicen que no pueden creer en tonterías y que, ¿cómo voy a creer en eso de la Biblia? Este es un mundo controlado y manipulado por Satanás. Mañana es martes, así que a las 8 tendremos un nuevo estudio bíblico. Lo haremos desde nuestro local en calle Candela 19 de Valls.
Así que si te quieres venir, en vez de estar en este directo por Facebook, oye, anímate, sal un poquito de casa para ver a tus hermanos, para reunirnos juntos. De momento tenemos libertad, a ver si después, dentro de poco, nos confinan otra vez y entonces dirás, ¡ay, ahora no puedo salir! Ahora que puedes, aprovecha. Y ven, es bíblico estar los hermanos juntos en armonía, físicamente. A las 7:30 estaremos ya en el local cantando alabanzas a Dios. Y tenemos unos himnarios donde tú puedes escoger el canto que quieres cantar. Lo puedes pedir y lo cantamos. 7:30, alabando a Dios. 8 en punto, estudio bíblico. Para los que estén en directo, allí en vivo, y lo retransmitiremos en directo también por Facebook para los que estáis lejos o no podéis venir. Que descanséis, que paséis una buena noche, un fuerte abrazo y que Dios os siga llenando de toda su sabiduría, de todo su amor y de toda su paz. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta mañana.